Bienvenido, damos inicio al séptimo capítulo, Los atributos de Dios de A.W. Tozer, volumen 1, un viaje hasta el corazón del Padre. No te olvides de suscribirte y darle un like a nuestros videos, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las series. Capítulo 7. La omnipresencia de Dios. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8, 27. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, Jeremías 23, 23. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, Hechos 17, 27 al 28. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, Salmos 16, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra, Salmos 139, 7 al 10. Estos pocos textos ciertamente no agotan la gran riqueza de pasajes de la Escritura que tratan el tema de la omnipresencia de Dios. Pero me gusta explicar las cosas remontando todo hasta Dios mismo y mostrando que las enseñanzas de las Santas Escrituras tienen su origen en la naturaleza de Dios. Son lo que son porque Dios es lo que es. Estas enseñanzas se basan en el carácter de Dios y están garantizadas por los inmutables atributos del Señor Dios Todopoderoso, el Anciano de Días. Lo que es la omnipresencia quiero explicar brevemente lo que es la omnipresencia y luego mostrar lo que significa en la experiencia humana. Que Dios es omnipresente, se cree, por supuesto, en todas las iglesias que creen en la Biblia. No estoy presentando nada nuevo. La omnipresencia significa que Dios está presente en todo lugar. Dios está cerca emoticono cara triste pues eso es lo que la palabra significa, junto a, cerca de, aquí, en todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí, Él está junto a usted donde sea que usted pueda estar. Y si usted lanza la furiosa pregunta, oh Dios, ¿dónde estás?, vuelve la respuesta, yo estoy donde tú estás, estoy aquí, estoy a tu lado, estoy cerca en todo lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Hay razón para esto además de la evidencia de la Escritura. Si tuviéramos la Escritura y ninguna razón, lo seguiríamos creyendo. Pero como tenemos Escritura para declararlo y razones para gritar, es verdad, yo sé que es verdad, podemos estar seguros de que Dios es omnipresente. Si hubiera algún límite para Dios, si hubiese algún lugar donde Dios no estuviera, ese lugar marcaría los confines o límites de Dios. Y si Dios tuviera límites, no sería el Dios infinito. Algunos teólogos llaman inmensidad a la infinitud de Dios, pero esa no es una palabra lo suficientemente amplia. Inmensidad simplemente significa que, sea lo que fuere a lo que usted se esté refiriendo, es tremenda y sumamente grande. Pero infinitud significa que no hay manera de decir que Dios es grande. Como es infinito, solamente podemos decir que no tiene tamaño alguno, no se puede medir a Dios en ninguna dirección. Dios es infinito y perfecto. Siempre que se tenga finitud se tiene algo creado, no a Dios. Dios está igualmente cercano a todas las partes de su universo. Pensamos de manera correcta en Dios y en las cosas espirituales cuando descartamos totalmente el concepto de espacio. Dios, siendo infinito, no mora en el espacio, Él absorbe todo el espacio. La Escritura dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, Jeremías 23, 24, y eso suena como si Dios estuviera contenido en el cielo y la tierra. Pero en realidad Dios llena el cielo y la tierra como el océano llena un balde que ha sido sumergido en él a 1 milla de profundidad. El balde está lleno del océano, pero el océano rodea al balde en todas direcciones. De modo que cuando Dios dice que Él llena el cielo y la tierra, Él lo hace. Pero el cielo y la tierra están sumergidos en Dios, y todo el espacio también. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, Segunda de Crónicas 2, 6. Dios no es contenido. Dios contiene. Y allí está la diferencia. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, Hechos 17, 28. Hablamos de que Dios está cerca de nosotros o del problema de que Dios esté lejos. No pensamos de manera correcta porque pensamos geográfica o astronómicamente, pensamos en años luz o metros o pulgadas o millas o leguas. Pensamos que Él mora en el espacio,
lo que no hace. En realidad Él contiene al espacio de modo que el espacio está en Dios. Nunca hay problema en cuanto a que Dios esté en algún lugar, pues el hecho es que, como dice el texto, Dios está en todo lugar. Yo creo lo que Dios dice y dejo los problemas a quienes no creen. La Escritura dice, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, 8. No lo comprendo, pero recuerde que John Wesley decía que no rechacemos algo solo porque no lo podamos entender. La omnipresencia de Dios requiere que donde sea que haya algo, incluso en el infierno, la presencia de Dios debe estar. ¿Por qué es, entonces, que el mundo piensa que Dios está infinitamente distante, o como dice la canción, muy lejos, más allá del cielo iluminado por estrellas, cuando el mundo ora, generalmente ora sin la menor sensación de la cercanía de Dios? Siempre Dios está en algún otro lugar. Siempre Dios está lejos. ¿Por qué es esto? Nuestra lejanía de Dios. La razón es que en las cosas espirituales la cercanía y la similitud de algo son lo mismo. La lejanía significa disimilitud. Cuando se trata de personalidad, cuando se trata de espíritus, cuando se trata de lo que no es material, la distancia no significa nada. Jesús pudo irse a la diestra de Dios el Padre y aún decir a las personas de la tierra, yo estoy con vosotros todos los días, Mateo 28, 20, porque Jesucristo es Dios, y Dios, siendo espíritu, puede estar instantáneamente en todo lugar al mismo tiempo. Pero estamos separados de Dios, no porque Dios esté espacialmente lejos de nosotros, no porque Él esté distante como una galaxia o estrella lejana, sino porque hay una disimilitud de naturaleza. Cuando pensamos en las cosas espirituales, proyectamos sobre ellas nuestros propios conceptos humanos. Uno de los desafíos del maestro de la Biblia es quebrar esos conceptos humanos, aunque no muchos de ellos lo intentan. Uno de los desafíos del Espíritu Santo, si es que Él tiene desafíos, es que su pueblo se espiritualice tanto que ya no piense en conceptos materiales. Por ejemplo, sus amigos son quienes están más cerca de usted, y cuanto más íntimo sea el amigo, más cerca es probable que esa persona esté. Pero su enemigo quiere poner tanto espacio entre usted y él como sea posible. De modo que tendemos a pensar que nuestros amigos están cerca de nosotros y nuestros enemigos, lejos. Como el mundo lo entiende, cuanto más lejos esté su enemigo, mejor, porque usted piensa en términos espaciales. Esa no es la manera en que deberíamos pensar en Dios. No hay ningún lugar a donde usted pueda ir y no encuentre a Dios. El salmista dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 11 L12. No hay ningún lugar al que podamos ir porque, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, 2. No tenemos el problema de la distancia o la lejanía cuando venimos a Dios. Lo que hace de esto una asamblea cristiana es que Dios está aquí. Dos criaturas pueden estar en la misma habitación y sin embargo estar separadas millones de millas. Por ejemplo, si fuera posible colocar a un simio y a un ángel en la misma habitación, no habría compatibilidad, ni comunión, ni entendimiento, ni amistad, solo habría distancia. El ángel reluciente y el simio baboso e incoherente estarían muy, muy separados uno del otro. Cuando se trata de algo que es intelectual o espiritual o del alma, el espacio, la materia, el peso y el tiempo no significan absolutamente nada. Por esa razón puedo pararme con una sonrisa ante todos los muchachos espaciales. Ellos nos dicen que si se pudiera acelerar una regla de 12 pulgadas a la velocidad de la luz, perdería su longitud y no tendría ninguna en absoluto, sería carente de longitud. ¿Sabía usted eso? Se supone que esa información lo dejaría a usted de lado y haría que dejara de orar. A mí no me impide orar, porque yo no pienso en términos espaciales. No pienso en términos de velocidad o distancia, porque Dios, siendo espíritu, está precisamente aquí. Y nunca estará lejos, y nunca podrá estar más cercano de lo que está ahora mismo. La razón por la cual sentimos que Dios está lejos es porque hay una disimilitud entre caracteres morales. Dios y el hombre son disímiles ahora. Dios hizo al hombre a su imagen, pero el hombre pecó y se hizo diferente de Dios en su naturaleza moral. Y debido a que es diferente de Dios, la comunión está rota. Dos enemigos pueden odiarse y estar separados y lejos aunque por un momento se vean obligados a estar juntos. Hay una separación allí y así es exactamente como la Biblia llama a la incompatibilidad moral entre Dios y el hombre.
Dios no está lejos en distancia, pero parece estarlo porque está lejos en carácter. Él es diferente al hombre porque el hombre ha pecado y Dios es santo. La Biblia tiene una palabra para esta incompatibilidad moral, esta diferencia espiritual entre Dios y el hombre, separación. El libro de Efesios nos dice que es lo que al mundo le da la sensación de que Dios está lejos, más allá del cielo iluminado por las estrellas, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios 2, 1 al 3. Luego en el capítulo 4 leemos, esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Podrían estos versículos describir a Jesús, que es Dios encarnado, que es en carácter todo lo que Dios es, de manera perfecta? No. Describen al pecador alienado, que tiene el entendimiento entenebrecido. Describen al glorioso Hijo de Dios, ignorante, duro de corazón, sin sensibilidad, entregado a la lascivia, andando en impureza y avidez. Por supuesto que no. Describen exactamente lo contrario de Jesús. Esos versículos muestran que el pecador es tan disímil a Dios que la distancia es de carácter, no de espacio. Dios no está ni una pulgada lejos del pecador. Y sin embargo, está alejado del pecador. Me estoy contradiciendo, en absoluto. Como Dios es omnipresente, cercano a todo lugar, próximo a todo lugar, la distancia es la del carácter, no la del espacio. Cuando el pecador ora, oh Dios, sálvame y perdóname por los méritos de Jesús, él no llama a Dios para que descienda de su altísimo trono. Dios ya está allí. Y él sabe en ese momento que Dios está allí. Pero es una disimilitud de carácter lo que hace la diferencia. Suponga que un hombre muy piadoso, y un hombre muy licencioso, abandonado y malo fueran obligados a sentarse juntos en un viaje. ¿De qué podrían hablar? Tendrían que hallar un tema en común, y podría ser el paisaje o aquel hermoso árbol, pero nunca podrían tener comunión. Podrían si el pecador escuchara el testimonio apremiante del hombre bueno. Pero mientras el pecador se cerrara y dijera, usted no puede hablarme de Dios, no habría comunión. Estarían separados por millas aunque fueran de la misma nacionalidad, la misma edad, y viajaran en el mismo vehículo. Así es con Dios y el hombre. Dios está lejos del hombre, y el hombre está lejos de Dios, y es por esa razón que el mundo busca a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, Hechos 17, 27. Ellos no lo hallan porque Dios y el hombre son disímiles en su naturaleza moral. Dios está en completa santidad, el hombre en completa iniquidad, y las dos nunca pueden reunirse. Por esa razón Dios parece tan lejano. Ilustraciones de la Escritura cuando Adán pecó corrió y se escondió de la presencia de Dios. Oí hablar a un rabino judío la otra noche por radio, y dijo que una vez un rabino judío muy piadoso estaba en la cárcel. El carcelero sentía interés por el anciano. Fue hacia el rabino y le dijo, Rabino, tengo una pregunta teológica que quisiera hacerle, de su propia Biblia. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Oh, ciertamente, dijo el rabino. Bueno, ¿cómo es entonces que Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Si Dios sabía dónde estaba, ¿por qué preguntó? Bueno, hijo, respondió el rabino, eso no es difícil. Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? No porque él no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán no sabía dónde estaba. La pregunta era para Adán. Adán estaba perdido, no Dios. Dios sabía dónde estaba Adán, pero él no sabía dónde estaba. Adán estaba separado de Dios, y creo que el anciano rabino tuvo la explicación correcta. De manera similar, en Génesis 18, 21 Dios dijo, descenderé ahora, y veré, pero eso no significaba que Dios descendería para obtener información como un reportero de un periódico. El gran Dios sabe todo en un acto instantáneo y perfecto. Y sin embargo Él desciende entre nosotros y actúa como nosotros y dice, descenderé y veré. Cuando Jonás rehusó obedecer a Dios, se fue y enajenó su corazón, se subió a un barco para huir de la presencia de Dios. Él pensaba que podría huir de Dios. Qué necio de su parte creer que podría huir de Dios.
Luego ahí estaba Pedro, que se arrodilló y dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas 5, 8, es el corazón el que pone distancia entre nosotros y Dios. No debemos pensar a Dios como estando lejos, por la razón de que Dios no mora en el espacio y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, segunda de Crónicas 2, 6, sino que Él contiene los cielos de los cielos. Y por lo tanto Dios está cerca de usted ahora, más cerca de lo que usted está de sí mismo. Y no obstante el pecador está lejos de Dios. No está lejos de Dios, pero lo está. Dios no está lejos como un Dios romano allí arriba de un monte santo. Dios en su santa disimilitud está lejos de todo lo pecaminoso. Él está lejos en el sentido de separación y enemistad. El hombre natural no puede agradar a Dios, vea Romanos 8, 8, pues Dios y el hombre están separados. Esta es la terrible ley del mundo, separación. La dicha de las criaturas morales como Dios no puede tener en su cielo santo a seres que son moralmente disímiles a Él, tiene que haber un lugar para poner a los que se rehúsan a volverse como Dios. Debemos ser como Él para entrar allí, lo veremos y seremos como Él, dice el Espíritu Santo en 1 Juan 3:2. Esto, la presencia de Dios, es la dicha de toda criatura moral. Nuestros padres la llamaban la visión beatífica. Así como la luz del sol es la dicha de todas las criaturas que aman el sol y salen de su escondite para volar o arrastrarse o nadar cuando el sol regresa, así la presencia de ese Dios santo es la dicha de todas las criaturas morales. Y la ausencia de ella es el terror, la angustia y el dolor de todas las criaturas caídas. No hablo de la presencia de Dios, sino de la presencia manifiesta de Dios. Existe una gran diferencia. La presencia de Dios está incluso en el infierno, dice el Santo Espíritu en el Salmo 139, pero su presencia manifiesta solamente está en el cielo y donde están las almas buenas. Por lo tanto, estamos tan cerca de Dios que Él puede oír nuestro más leve susurro, y, sin embargo, una persona puede tener tal sensación de separación y lejanía que irá al río y se suicidará, pensando que no existe Dios en ninguna parte del universo. Esto explica nuestras muchas actividades, esto explica prácticamente todos los entretenimientos del mundo. La gente inventa toda clase de entretenimiento porque no puede vivir consigo misma sabiendo que está separada de Dios. No puede vivir sabiendo que hay una disimilitud moral que eternamente y para siempre mantendrá una sensación de infinito distanciamiento entre su alma y su Dios, quien es su vida y su sol. Si no hubiera fuego en el infierno, y no hubiera gusano, que no muere, Marcos 9, 48, el infierno sería suficientemente infierno, porque las criaturas morales están cortadas para siempre de la luz del rostro de Dios. Y si no hubiera calles de oro, ni muros de jaspe, ni ángeles, ni arpas, ni criaturas vivientes, ni ancianos, ni mar de cristal, el cielo sería suficientemente cielo, porque veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. Es la presencia manifiesta y consciente de Dios lo que hace que el cielo sea cielo. Y es el rechazo de Dios a manifestar su presencia a quienes no quieren ser buenos lo que hace al infierno lo que es, y hace al mundo lo que es. Si Dios manifestara su presencia a todas las personas en toda la tierra, todo club nocturno estaría vacío, o se convertiría en un dichoso lugar de oración. Toda casa de mala fama se vaciaría en 5 minutos, y todos con profundo arrepentimiento y angustia de corazón, estarían de rodillas ante Dios pidiendo perdón y llorando con lágrimas de felicidad. Es la presencia de Dios lo que da dicha a las criaturas morales y la ausencia de Dios, lo que les trae eterna aflicción. La gente rechaza el sol y sigue queriendo un día brillante. De modo que inventa toda clase de luces imaginables y hace girar toda clase de lámparas romanas sobre sus cabezas para obtener un poco de luz. A eso lo llamamos entretenimiento, teatro y todo lo demás. Ayuda a la gente a olvidar que está sin Dios. La naturaleza humana es tan disímil a la naturaleza de Dios que crea un abismo remoto, eterno e infranqueable. El etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas, vea Jeremías 13, 23, en otras palabras, la persona nacida en pecado no puede salir de él. Dios nunca cambiará y el hombre no puede cambiarse a sí mismo. ¿Cómo pueden entonces Dios y el hombre reunirse alguna vez? La reconciliación de lo disímil, la disimilitud solo puede ser reconciliada por uno que es tanto Dios como hombre. El hombre no puede educarse a sí mismo a la de Dios y no puede cultivarse a sí mismo a la semejanza de Dios. Puede comenzar a ir a galerías de arte y leer a Shakespeare, visitar las noches de estreno de la ópera y educar su pronunciación para sonar muy culto, pero cuando todo termina él sigue siendo interiormente lo que era antes,
Andando en la vanidad de su mente, cegado por la ignorancia que hay en él, cortado de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 12. El hombre no puede arreglarse a sí mismo. Las religiones lo han intentado, las filosofías lo han intentado, los sistemas académicos lo han intentado, la policía lo ha intentado. Intentamos en todas partes traer una similitud que Dios reconozca, de modo que en vez de tener esa sensación de infinita lejanía, podamos decir con Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar, Génesis 28, 16. Pero no podemos lograrlo. ¿Cómo se puede hacer? Dice en 2 Corintios 5, 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El amor de Dios en Cristo estaba reconciliando. ¿Cómo puede Dios reconciliar la naturaleza disímil del hombre con la suya propia? La reconciliación puede realizarse de dos maneras. Una manera en que puede lograrse es que las dos partes que están separadas cedan y así se reúnan. Si este hombre y yo tuviéramos 4 proposiciones que nos mantuvieran separados, podríamos reunirnos, orar y decir, no quiero estar enemistado contigo, y por lo tanto haré una concesión en esto. Y él diría, bueno, de acuerdo entonces, yo haré una concesión en esto. Si él se moviera a la mitad del camino, y yo me moviera a la mitad, podríamos reconciliarnos. Pero, ¿cómo puede Dios decirle al pecador, me moveré la mitad del camino? Puede él decir, eres ciego, así que me moveré y seré medio ciego, y tú te moverás y serás medio ciego. Tú estás muerto, yo me moveré y estaré medio muerto, y tú te moverás y estarás medio muerto, y así al moverse Dios la mitad del camino y cediendo, ¿podrían él y el hombre reconciliarse? Para hacer eso Dios tendría que invalidar su divinidad y dejar de ser Dios. Mejor iría al infierno antes de ir a un cielo presidido por un Dios que cediera al pecado, y creo que todo hombre y mujer verdadero sentirían lo mismo. Queremos que Dios sea el Dios santo que es. Dios nunca puede transigir, no funciona de esa manera. El hijo pródigo y su padre no se encontraron a mitad de camino del país lejano. El muchacho volvió indudablemente a donde pertenecía. Y así el pecador en su arrepentimiento hace todo el camino de regreso hacia Dios, y Dios no se mueve de su santa posición de infinita santidad, justicia y belleza, el mundo sin fin. Dios nunca transige ni desciende la mitad del camino. Dios sigue siendo el Dios que es. Este es el Dios que adoramos, nuestro fiel, inmutable amigo cuyo amor es tan grande como su poder y no conoce límite ni fin. No queremos que Dios transija. No queremos que Dios haga la vista gorda a nuestra iniquidad. Queremos que Dios haga algo al respecto. ¿Qué hizo él al respecto? Él descendió y se convirtió en carne y se convirtió tanto en Dios como en hombre, exento de pecado, a fin de poder, mediante su muerte, remover todo obstáculo del camino para que el hombre pudiera volver. Él no podría volver si Cristo no hubiera venido y muerto. Pero ahora, porque él vino y murió, removió del camino todo obstáculo moral para que el hombre pueda volver a casa. Pedro, enfocándolo desde otra dirección, dice que Dios nos ha dejado las promesas del Evangelio, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1, 4. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un pecador vuelve a casa, se arrepiente y cree en Cristo como Salvador, Dios implanta en el corazón del que antes era pecador algo de su propia naturaleza. Y entonces la naturaleza de Dios y la naturaleza del pecador ya no son disímiles, sino una. El pecador está en el hogar y la disimilitud se fue, la diferencia es quitada. La naturaleza de Dios implantada en el hombre ahora hace moralmente apropiado que el hombre y Dios tengan comunión. Sin transigir en modo alguno, Dios ahora recibe al pecador que vuelve y pone un depósito de su propia naturaleza y vida en ese pecador. Eso es el nuevo nacimiento. No es unirse a una iglesia, no es bautizarse, ni dejar este o aquel mal hábito, aunque todos dejarán sus malos hábitos. El nuevo nacimiento es una implantación de vida divina. Volvamos a mi propia ilustración bastante torpe del simio y el ángel en la misma habitación, observándose. No hay unión. ¿Cómo podría usted lograrla si el gran Dios Todopoderoso depositara la gloriosa naturaleza celestial del ángel en el simio? Éste se pondría en pie de un salto, saludaría al ángel y lo llamaría por su nombre, porque la similitud estaría allí instantáneamente. Pero mientras uno tenga la naturaleza de un simio y el otro la de un ángel, no puede haber nada sino eterna disimilitud. De la misma manera, el mundo con todo su dinero, cultura, educación, ciencia y filosofía, sigue siendo un simio moral. La Biblia lo ha dicho. El Dios Santo no puede transigir para tener comunión ni tampoco ese hombre puede comprender a Dios, pues el hombre natural no puede entender a Dios y allí no puede haber comunión.
Pero Dios se movió en Cristo y murió en una cruz quitando así los obstáculos. Por el nuevo nacimiento, Él da al pecador algo de su propia preciosa naturaleza divina. Y el pecador eleva su mirada y dice, Abba, Padre, Romanos 8, 15, Gálatas 4, 6, por primera vez en su vida. Ahora, él o ella se han convertido. Eso es lo que le ocurrió a Jacob. Él se convirtió en Génesis 28 cuando vio la escalera al cielo, y fue lleno del Espíritu Santo en Génesis 32 en el río Jaboc, 2 obras de gracia. Él era un viejo pecador de nombre Jacob, que significa, suplantador, era deshonesto. Salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y Dios y Jacob se encontraron y Jacob creyó en su Dios. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y no es otra cosa que, puerta del cielo. Era la puerta del cielo tanto cuando se acostó como cuando se despertó. Pero dijo, yo no lo sabía. La presencia de Dios había estado allí todo el tiempo, pero ahora, por obra de Dios, él tuvo conciencia de esa presencia de Dios. Comunión con Dios es por eso que un pecador profundamente convertido, que tiene conciencia del trasplante de la naturaleza divina a su corazón por la fe en Jesucristo, es probable que esté asombrosamente feliz. Él dice con Jacob, esta es puerta del cielo. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. La conciencia de la presencia de Dios le ha sido restaurada, ¿qué es lo que hace cielo al cielo? La inmaculada presencia de Dios, sin obstáculos, ¿qué es lo que hace infierno al infierno? La ausencia de conciencia de la presencia de Dios, esa es la diferencia entre una reunión de oración y un salón de baile. El omnipresente Dios llena el cielo y la tierra, contiene al cielo y la tierra y está presente en todo lugar. Pero en la reunión de oración una ancianita se arrodilla y dice, oh Jesús, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, ve a Mateo 18:20. Dios está allí. En el salón de baile se avergonzarían si se manifestara la presencia de Dios. Es por eso que las conversiones son aguadas en estos días. Los sacamos de su caparazón y tratamos de refregarles en la nariz textos en letra roja para hacerles pensar que están convertidos. No han tenido una implantación de la vida divina, no hay similitud, y por lo tanto Dios y el hombre no se encuentran en la zarza. Pero donde sea que Dios y el hombre se encuentran, hay una gozosa restauración del espíritu humano. Se restaura la similitud, y en vez de que Dios esté a millones de años luz, el hombre apenas puede creerle a su propio corazón cuando clama, oh Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Volver a tener algunas de las antiguas conversiones. No he visto demasiadas de esa clase, pero sí algunas, conversiones en que un hombre se arrodillaba estallando en lágrimas de dolor, confesaba sus pecados a Dios, creía en Jesucristo y se ponía de pie con una luz en su rostro, caminaba saludando a todos, conteniendo las lágrimas lo mejor que podía, y sonriendo con las lágrimas que no podía contener. Lo que causa esa clase de conversión no es solo la consciente liberación del pecado, sino la consciente presencia de Dios revelada adentro, al corazón. Ese es el gozo de la conversión, no traer a Dios desde una estrella lejana, sino conocer a Dios por un cambio de naturaleza.